Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. En este martes vamos a dar inicio con el tema de hoy. Recordemos que estamos trabajando con el tema de categorías gramaticales. La sesión pasada ustedes ya tuvieron la oportunidad de trabajar con las 4 primeras. Es importante recordar que lo acordado es fragmentar el tema en múltiples sesiones para que su comprensión y análisis resulte más sencillo. El día de hoy continuamos con la siguiente categoría llamada artículo. ¿Qué es un artículo o para qué se utiliza? Bueno, un artículo es una palabra que se utiliza o se coloca antes de un sustantivo. Es importante señalar que en términos de artículos tenemos dos categorías extras, los artículos determinados o definidos y los artículos indeterminados o indefinidos. En el caso de los artículos determinados encontramos el siguiente listado: el, la, los y las. Cabe señalar que los artículos determinados o definidos son los más comunes y empleados en gran frecuencia y en un número mayor en el español. Es importante señalar que los artículos indeterminados se encuentran en el siguiente listado: un, uno, una, unos, unas. ¿Cuál es la diferencia entre los artículos determinados y los indeterminados? Bien, los artículos determinados nos permiten conocer con exactitud el género. Los indeterminados nos dan también una referencia. Sin embargo, los indeterminados nunca explican la cantidad. Veamos esta explicación con dos ejemplos. La casa de Luis. Casa es una palabra con un género femenino. Significa que el artículo determinado que corresponde es la. Pero la palabra es casa. Evidentemente estamos hablando de una sola casa, la casa de Luis. A diferencia del artículo indeterminado, poseemos el siguiente ejemplo: unos zapatos nuevos. Unos zapatos sabemos que responde a un género masculino. Sin embargo, unos zapatos es incierto. No sabemos la cantidad de zapatos. Puede ser un par, puede ser 2 pares o puede ser más de 2 pares. Es importante nuevamente señalar que los artículos determinados siempre son los más utilizados. La siguiente categoría es la conjunción. Y ojo, es muy importante señalar que en el caso de la conjunción también se les llama nexos y nos permite unir dos partes o elementos de la oración. Esto significa que las conjunciones sirven como un signo de puntuación que de alguna manera establece una relación o la unión específica de ciertos elementos en una oración. Las conjunciones más comunes y frecuentes son y, si, por qué, si no, ya. Ojo, tenemos dos ejemplos importantes en los cuales la conjunción refleja su importancia. Mateo y Carla fueron expulsados. Mateo es un sustantivo propio. Carla es un sustantivo propio. La conjunción nexo utilizado es y. Establece una relación entre ambos sustantivos. Un segundo ejemplo se encuentra en la siguiente oración. Mañana no habrá clases porque será el desfile de la independencia. Está uniendo dos oraciones cortas. Mañana no habrá clases es una oración simple. Será el desfile de la independencia es una oración simple. ¿Por qué?
es la conjunción que permite unirlas. Además, porque es una conjunción que justifica, explica ciertas razones o motivos. La categoría es la preposición e incluyente. Una preposición siempre debe establecer una relación de complemento, es decir, nos da mayor cantidad de detalles o información particular sobre una situación. En el caso de las preposiciones, ojo, encontramos un listado bastante amplio y es importante mencionarlas. Las preposiciones siempre serán a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre y tras. Es importante señalar que las preposiciones siempre serán las mismas. Es la categoría gramatical que sufre menos cantidad de cambios, pues a lo largo del idioma español, su construcción y reforma se han mantenido siempre de la misma manera. ¿Cuáles son ejemplos utilizando las preposiciones? Tenemos 3. El primero, el problema fue resuelto entre Ana y David. Ojo, había una situación, pero ¿quiénes resolvieron dicha situación? Ana y David. El segundo ejemplo, conduce con precaución. Con es una preposición que nos está especificando cómo debemos manejar, es decir, debemos ser cuidadosos al momento de conducir. Y finalmente, lo hizo por mí. Por es una preposición que está especificando un motivo por el cual alguien realizó una acción. Lo hizo por mí. Finalmente, tenemos la categoría de adverbio. Y es importante señalar que los adverbios se clasifican en más de 3 categorías. Sin embargo, vamos a mencionar en este primer contacto los más comunes y habituales. Un adverbio es importante señalar que siempre nos va a permitir obtener información sobre un adjetivo, un verbo o, en su caso, otro adverbio. Los más comunes se clasifican de la siguiente manera. Adverbio de frecuencia. Y tenemos ejemplos como siempre, nunca, jamás. Adverbios de cantidad. Y tenemos ejemplos como nada. Adverbios en los términos hoy, mañana, ayer. Vemos a continuación 2 ejemplos utilizando adverbios. Diana hace ejercicio siempre. ¿Con qué frecuencia hace Diana ejercicio? Bien, siempre, todos los días. El segundo ejemplo, utilizamos un adverbio de cantidad. Nadia no entiende nada de matemáticas. ¿Qué tanto logra comprender Nadia sobre una asignatura como matemáticas? Nada, le cuesta mucho trabajo, es muy compleja para ella. ¿Qué sucede? La posición de los adverbios puede cambiar. En algunos casos los encontramos al final de la oración, en otras situaciones los encontramos en el centro o el llamado medio de la oración e incluso podremos encontrar adverbios al inicio de la misma. Es importante señalar que estas categorías que han sido abordadas son fundamentales para conocer cómo funciona nuestro idioma español, la normatividad que debe seguir y desde luego la manera más apropiada y correcta de expresarnos de forma oral y desde luego de forma escrita.